de septiembre del 2017. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Vamos de inmediato a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Ana Galarza, asambleísta de Creo por Tungurahua, pedido al Procurador General del Estado para que presente acusación particular por el Estado como parte ofendida en el caso de asociación ilícita con Odebrecht, para cometer delitos en varios contratos justamente con el Estado. Vamos a analizar este tema. También nos acompaña esta mañana Mauricio Proaño, asambleísta de Alianza País. El bloque oficialista y aliados anuncia su apoyo a la consulta popular y propone 10 preguntas sobre reformas en política y economía. Pero también hay exclusiones, lo revisaremos. Además nos acompañará Eliseo Azuero, asambleísta independiente, integrante de la bancada de Integración Nacional, la Comisión de Participación Ciudadana, integrada exclusivamente por las bancadas de oposición, plantea preguntas para la consulta popular que convocará el presidente de la República. Lo analizaremos. Trabajadores públicos y privados, indígenas, miembros de la Comisión Anticorrupción y líderes sociales participaron en la movilización de respaldo a la consulta popular en rechazo a la corrupción. Llegaron hasta Carondelet para entregar preguntas a incluirse en la consulta. Organizaciones sindicales marcharon a favor de la consulta popular que plantea el gobierno del presidente Lenín Moreno. Los manifestantes se concentraron en los exteriores de la Caja del Seguro en Quito y caminaron hasta la Casa de Gobierno exhibiendo banderas rojas y gritando consignas en contra de la corrupción. Ya en la Plaza Grande, una delegación de sindicalistas ingresó al Palacio de Gobierno, donde fueron recibidos por una comisión del régimen encabezado por Miguel Carvajal, secretario de la Política. Lo que se trata es de tener la capacidad del diálogo democrático permanente. José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, fue quien entregó el pliego de preguntas, cuyos temas principales son el combate a la corrupción y el cese de funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Este Consejo ha sido responsable de elegir a personas que han estado involucrados en actos de corrupción. Julio César Trujillo, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, fue más claro. La independencia de la función judicial, sin independencia de los jueces, de los tribunales, de las cortes, no hay Estado de Derecho. Estamos, de hecho, en una dictadura. Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, aseguró que lo que se busca es escuchar el sentimiento del país en cuanto a este llamamiento a consulta popular. Volver a mirar el pasado permite también hacer lo que no se completó, lo que no se terminó. Combatir la corrupción. Estamos juntos en eso. Todas las preguntas que sean entregadas al Ejecutivo serán analizadas y el presidente deberá presentar al país el contenido de la consulta popular el próximo 2 de octubre. Iniciamos con el desarrollo de las entrevistas. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. La marcha de las organizaciones populares reedita una vieja realidad política. Las calles son de la izquierda y solo en las calles, cuando además de la izquierda confluye la ciudadanía en pleno, se pueden cambiar los designios superiores, que ahora aparentemente quedarán en manos de la Corte Constitucional, un apéndice del poder fáctico predominante en la República. En definitiva, son 9 ciudadanos que pueden limitar el poder constituyente del pueblo soberano. Por eso solo el pueblo en las calles puede evitar que a la consulta exclusivamente la determine el poder fáctico de Alianza País. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Anita Galarza, asambleísta de Tungurahua por Creo, el pasado lunes 20 de septiembre, por escrito solicitó al Procurador General del Estado, Diego García, que presente acusación particular en el caso de asociación ilícita con Odebrecht para cometer ilícitos que perjudican al Estado. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cariñoso para todos los ecuatorianos que nos están acompañando. Usted solicita presentar la acusación particular del Estado, pero aún no termina la etapa de instrucción fiscal.
al final de la cual el fiscal debe presentar dictamen acusatorio o absolutorio y determinar contra qué personas lo hace. De acuerdo al debido proceso, si no se sabe aún a quién el fiscal acusará, esta acusación debería ser presentada cuando el fiscal presente su dictamen. Realmente es importante que la ciudadanía reconozca que se administre justicia o que quede en la impunidad se encuentra en manos del fiscal general del Estado, así también como del procurador general del Estado, que bajo mandato constitucional es el abogado defensor del Estado ecuatoriano, que en este caso de corrupción de Odebrecht sería la víctima. Estamos cercanos a que se termine la etapa de instrucción fiscal y el Procurador General del Estado no se ha pronunciado, ha enviado delegados a cada uno de las agencias que se han estado realizando dentro de este proceso. No sabemos en calidad de qué están yendo porque no ha hecho ningún tipo de acción. Por eso he pedido al Procurador General del Estado, el doctor Diego García, que presente acusación particular para cada uno de los vinculados al caso de corrupción de Odebrecht, porque dudamos obviamente de su labor. Él ha tenido millonarias pérdidas a su haber y no vamos a permitir que por su omisión quedemos en la impunidad todas estas personas que le han hecho tanto daño al país. Usted basa sus dudas en el procurador Diego García porque él intervino en el acuerdo de 2010 que permitió el retorno de Odebrecht al Ecuador luego de su expulsión el año anterior, 2009, y donde según acta del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó sobornos para lograr este acuerdo. Sobre la participación del procurador en este acuerdo, recordemos lo que él dejó registrado aquí en Contacto Directo el 28 de marzo de este año. Veamos. En lo que respecta al acuerdo del año 2010, precisamente este es un acuerdo que demuestra que el Ecuador no suscribió un acuerdo al apuro y que se hicieron algunas exigencias antes de llegar al acuerdo. No es verdad que el acuerdo transaccional haya partido de levantar las glosas. Las glosas se levantaron antes de que se celebrara el acuerdo. Esta fue una exigencia de la Procuraduría General del Estado previo a dar la autorización en el mes de octubre para la celebración del acuerdo transaccional. Sin haberse levantado las glosas de la Contraloría General del Estado, hubiese sido imposible autorizar una transacción. Es decir, que usted se autorizó ese convenio. Ese convenio fue autorizado en octubre del año 2010, una vez que se cumplieron todas las condiciones: la reparación integral de la hidroeléctrica San Francisco, el pago de las indemnizaciones que fueron exigidas por Hidropastasa, el levantamiento de las glosas, pero no como un requisito del acuerdo, sino como un requisito para celebrar el acuerdo. Respecto a las glosas que levantó Contraloría, el fiscal ha establecido responsabilidad penal del excontralor Carlos Polito. ¿Qué responsabilidades tiene entonces el procurador en el acuerdo, según su criterio? El Procurador General del Estado tiene responsabilidad política también en el hecho de haber permitido que regrese esta empresa corrupta al país. Sabemos que Odebrecht pagaba dinero a los funcionarios que ayudaban a que trabajen en los países donde inyectaba ese sistema de corrupción. Con la veña del actual Procurador General en la Nación, el doctor Diego García, Odebrecht regresó al país. Tiene rabo de paja y por eso no presenta acusación particular. No vamos a permitir que por su inoperancia el Estado ecuatoriano siga perdiendo cientos o miles de millones de dólares, porque a su haber, en la falta de trabajo de la Procuraduría, hay muchos miles de millones de dólares de pérdida porque no han sabido hacer las cosas de una manera correcta, o probablemente no es que no han sabido, sino que lo han hecho de una manera intencional, y en este caso no vamos a permitir que queden en la impunidad todos los corruptos que transaron con Odebrecht. El fiscal Diego García, el 27 de julio, había comunicado al presidente de la Asamblea Nacional que procederá a la acusación particular y a exigir las reparaciones económicas del caso, la devolución de lo que se han robado, una vez que termine la instrucción fiscal. ¿No habían sido informados los asambleístas de este oficio del procurador?
Hace más de mes y medio pedí que se llame al Procurador General de la Nación a la Asamblea Nacional para que pueda informarnos a todos los legisladores sobre las acciones que está tomando al respecto en el caso de Odebrecht. Sin embargo, de la Asamblea Nacional, específicamente del señor presidente José Serrano Salgado, no he recibido ningún tipo de respuesta. Por lo tanto, el procurador tiene que pronunciarse a la Nación, a la Asamblea Nacional y en este caso actuar de una manera oportuna. En las acciones que usted ha iniciado en Fiscalía contra el vicepresidente Jorge Glass, ¿hay alguna novedad? Ayer estuve presente en el testimonio anticipado de Alfredo, que se encuentra brindando toda la información acerca de XX1, XX2, de JG. En este caso dice JG, claramente era Jorge Glass. Ricardo Rivera le había mencionado a este delator que Ricardo Rivera y Jorge Glass eran la misma persona. Estuvieron todos los abogados defensores realizando preguntas y cada vez quedó más claro que la relación entre el tío del vicepresidente, el señor Rivera, y el señor vicepresidente no era netamente familiar. También podemos haber presenciado que el tío del vicepresidente contaba dinero metiendo en bolsas y sí, este delator también mencionaba que tenían contacto constante con el vicepresidente. No sabemos para quién dividía las dos bolsas, al parecer él era el que recibía el dinero y después repartía hacia quienes les permitían que Odebrecht trabaje dentro de los sectores estratégicos, coincidencialmente los sectores que se encuentran a cargo del vicepresidente Jorge Glass. Anita Galarza, asambleísta por Tucuragua, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Wendy. Cuando regresemos, vamos a una pausa comercial. Mauricio Proaño nos acompañará, asambleísta de Alianza País. Propuestas de la bancada de Alianza País y aliados para la consulta popular. Preguntas, exclusiones y plan de reformas legales. Lo analizaremos a la vuelta. Siga con nosotros. Es hora de mutilar el despilfarro y excesivo endeudamiento. Limitar el gasto público será la única vía para terminar con la irresponsabilidad de los gobiernos populistas. Así lo escribe Alberto Acosta Burneo en la revista Vistazo que circula desde hoy. El bloque de Alianza País y aliados anunció su apoyo a la consulta popular que convocará el presidente de la República, Lenín Moreno. Mauricio Proaño, asambleísta de Alianza País por Pichincha. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la entrevista. La parte más importante de esta decisión del bloque radica en lo que no apoyan en realidad, y en eso destaca la regresión de derechos. En esta fórmula verbal tan bonita, en defensa de la regresión de evitar la regresión de derechos, el meollo está en qué consideran regresión de derechos. Por ejemplo, la regresión de derechos de no más de 100 ciudadanos a candidatizarse para la reelección indefinida a asambleístas, alcaldes, prefectos y presidente de la República. Volver al sistema de Montecristi de una sola reelección que el pueblo aprobó en referéndum, ¿sería regresión de derechos? Bueno, creo que uno de los temas importantes de nuestra Constitución, de la que está vigente, es una Constitución de derechos, una Constitución en la cual él prioriza al ser humano frente a cualquier otro nivel de poder. Y es por eso que creemos y estamos muy convencidos de que el trabajo que se ha hecho en estos 10 años de Revolución Ciudadana ha sido siempre defendiendo derechos, y es por eso que no podemos nosotros en una consulta consultar al pueblo cuestiones que vamos a regresar a derechos anteriores. Por ejemplo, como usted indica, la reelección indefinida. La reelección indefinida, la Constitución es muy clara. Cualquier ciudadano, hombre o mujer ecuatoriano, tiene el derecho de elegir y ser elegido. El que decide si sigue o no es el pueblo. No es ninguna institución. Sí, pero lo que resulta es que ninguna... solo 100 ciudadanos, no más. Allí serían menos, 30 asambleístas, un presidente y unos 40 o 30 alcaldes, no hay tantos. Serían los únicos que tienen ese derecho. Entre 17 millones de personas, solo hay
50 que Pero tienen depende cómo se realiza este trabajo, porque uno tiene que ser representativo de ciertos sitios. Por eso es que la democracia en cualquier país del mundo se cuenta para que el número de asambleístas, el número de alcaldes, el número de cualquier autoridad que se elija, corresponda al nivel de representación que tenga la ciudadanía. Nosotros estamos hablando de una democracia no solamente representativa, estamos hablando de una democracia participativa. En una democracia participativa es donde la participación y la representación de las autoridades que son electas tengan esa representatividad para que a nivel de legislatura, por ejemplo, tengan voz y voto. No vamos a hablar nosotros apenas de 20 asambleístas que representen al Ecuador. No, cada provincia, cada sector del país necesita tener una representación para ser oída. De los que tienen actualmente el derecho a reelegirse son solo ese número. Y además el derecho a participar es más amplio si se elimina la reelección y ahí sí cualquiera puede participar. No, pero cuando se habla de países como Alemania, como otros países en el mundo, donde las autoridades están 15 años y más, no existe ningún cuestionamiento. Yo creo que el pueblo tiene esa decisión. No podemos quitarle a la población este derecho a que ellos puedan elegir o ser elegidos las veces que ellos pretendan y quieran que sean. Pero eso es la definición del pueblo. Porque en los sistemas europeos son parlamentarios y no hay elección directa del presidente. El presidente generalmente es un parlamentario. ¿Cuál? El jefe del partido que gana las elecciones. Entonces es diferente. Claro, pero permanece en el periodo que se habla, que ese es lo que se discute, si es un periodo que le va a restringir el derecho, una ley o cualquier tipo de norma para que no siga en sus funciones. O sea, el tema es la permanencia. Si acaso hay una autoridad que está haciendo un buen trabajo en un municipio, que merece ser reelecto porque son los procesos de desarrollo, no son de 2, 3 años, ni de 4 años, ni de 5 años, ni de 10 años. Se espera muchos periodos largos para que puedan las economías en el mundo han surgido no solamente de periodos cortos, siempre han sido de procesos grandes, largos, que tienen que ser en un tema de apoyo de la ciudadanía frente a la elección de sus mandantes. Y eso creo que es lo más importante que se va a dar. De un ex primer ministro alemán, Helmut Schmidt, socialista, que dice justamente que 10 años es suficiente. Por ejemplo, en China popular, donde hay un régimen de partido único, máximo 2 años. 10 años, o sea, solamente se pueden reelegir una vez el presidente. ¿Y qué ha ocurrido en Europa, donde ha habido primeros ministros que se han reelegido 3 veces? Comenzaron muy bien y fracasaron. Conozco yo el tema, yo tengo un poco la especialización en desarrollo y en desarrollo no ha existido país que en menos de 20 años haya propuesto y esté ya dentro de la órbita de los países desarrollados. No existe no existe esa fórmula de 2, 3 años ni 10 años. En 10 años pero eso lo va a lograr una sola persona. Puede ser una persona, puede ser varios, pero eso decide el pueblo. O sea, ¿cuál es el problema? Cuando usted indicaba que nosotros somos un poder fáctico como Alianza País, nosotros en ningún momento defendemos ni situaciones económicas particulares, ni sociales particulares. Nosotros siempre defendemos la posición de la ciudadanía. Y esa posición de la ciudadanía, ese poder que tiene la ciudadanía, nosotros lo que hacemos es que se garanticen esos derechos. Nosotros, como hemos dicho, como bloque, y el bloque está muy unido, en que tenemos que hacer respetar todos los derechos alcanzados y mejorar. Si vienen propuestas de consulta en donde mejoramos derechos, nosotros todo el apoyo, toda la garantía que el bloque estará presente apoyando para que esto se amplíe. Pero caso contrario, nosotros también tendremos nuestra voz y opinión, como es normal y como el derecho que tenemos como ciudadanos primero y luego también como asambleístas. Ahora, hablando sobre reelección de derechos y sobre mejorar derechos, preguntar sobre una nueva integración y competencias del Consejo de Participación Ciudadana, no eliminarlo, o sea, hacerlo tal como se hizo con el Consejo de la Judicatura en el referéndum de 2011. ¿Sería regresión de derechos o mejoramiento de derechos? No, yo creo que ahí hay un tema que estamos totalmente de acuerdo. Existe si hablamos de una democracia participativa, yo creo que una de las opciones que se tuvo, y creo que en Montecristi se dio, el del Consejo de Participación Ciudadana, pero creemos que hay que mejorar.
yo creo, y sinceramente, personalmente, de que los resultados que se ha dado no han sido los satisfactorios. Por lo tanto, deberíamos trabajar en el mecanismo de elección, que sea una elección más participativa, donde la población pueda participar para dar transparencia al proceso, en donde pueda cuestionar la población, la ciudadanía, frente a candidatos, y estoy muy convencido, hay hombres y mujeres en el Ecuador de una alta calidad, gente honrada, gente transparente, que somos el 99% de ecuatorianos, gente honesta y que no esté en procesos de corrupción, que ellos pueden estar candidatizándose para asegurar una independencia, una transparencia y una mejor gobernabilidad en el Ecuador. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían los requisitos que se incluirían en eventualmente en la pregunta para que se mejore el Consejo, en el sentido que usted dice, de que sea más ciudadano? Sí. Y que, por ejemplo, haya menos influencia partidista? Yo creo que dentro de la propuesta del mismo escogimiento, lo que tiene que haber es se revise toda la trayectoria de su vida de una persona, ¿no? Jueces que han sido gente proba, gente muy preparada, que no han estado en partidos políticos, pero que han hecho siempre de la justicia una cuestión de transparencia. Eso se puede revisar. Hay muchos países que tienen esa experiencia, que hacen un seguimiento de toda su vida profesional. Y ahí tiene que haber cruzado con esta información, tiene que haber todo el proceso de ciudadanía, la cual puede cuestionar, la cual puede proponer cuestiones donde se te revisen y se haga investigación sobre temas, y podamos los ciudadanos ecuatorianos tener claridad que cuando un hombre se pone de candidato para estas funciones, estemos seguros de que es una persona proba. Y eso se tiene que hacer siempre con amplitud de la ciudadanía, siempre en un nivel de honestidad y transparencia, y que eso se pueda lograr. Se puede lograr porque el Ecuador, yo creo y estoy muy convencido, los ecuatorianos y las ecuatorianas somos gente que tenemos esa opción de siempre transparentar cuando hagamos cualquier elección, y en este momento con un proceso más rígido de selección que se haga de autoridades. Ahora, si se pone la Constitución en conformidad con tratados internacionales de derechos humanos, tal como han solicitado la Organización Internacional del Trabajo y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dejando sin efecto las enmiendas constitucionales que afectaron a los derechos de asociación y de libertad de expresión, ¿lo consideran eso una regresión o eliminar una regresión de derechos? Bueno, nosotros tenemos dentro de cuando se trabajó en las enmiendas constitucionales, tenemos todo un dictamen de la Corte Constitucional en la cual hablaba que no existía regresión de derechos, que no existía, sino que había un incremento y mejoramiento de estos derechos. Eso es un dictamen de la Corte Constitucional. Sí, pero hay un dictamen de las organizaciones internacionales. Según la Constitución, prevalecen los tratados internacionales cuando establecen mejores derechos que la Constitución. Es decir, que prevalecen, en este caso, los conceptos, los criterios, los dictámenes de los organismos internacionales que el de la Corte Constitucional. Pero eso es válido. Si se demuestra que hubo un problema en que no fue mejoramiento y la Corte Constitucional dio ese veredicto de que no había afectación, y luego tratados internacionales, existe toda una prueba, existen todas unas recomendaciones de investigación sobre el tema, y hay que cambiar y hacer modificaciones, porque en ese tema sería que nos están demostrando que hemos regresado en derechos, podemos apuntar y revisar, porque si eso va a mejorar lo que dicen las Cortes internacionales, a mejorar el derecho, también estaríamos dispuestos nosotros a apoyar. Caso contrario, como hemos dicho, nosotros no vamos a ir por la línea de regresión de derechos. José Serrano, presidente de la Asamblea, anunció que el bloque de Alianza País y Aliados ha preparado 10 preguntas que están en proceso de pulimiento y se relacionan con lo económico, productivo, social y político. Se va a preguntar, por ejemplo, si es necesario un techo al déficit fiscal, si el Banco Central no podrá utilizar las reservas depositadas por IES, bancos privados y gobiernos autónomos. Bueno, el tema es que nosotros dentro de la sesión que hubo, la última sesión de bloque, ya delineamos varias preguntas. Como usted indica, sí son líneas que tienen que ver con la parte económica. Nosotros pensamos que más que eso, que pensar solo en temas muy puntuales, es pensar en lo que es el empleo, por ejemplo, cómo
constitucionalmente podemos preguntar a la ciudadanía temas que faciliten lo que es la generación de empleo, temas que faciliten la mejor productividad en el país, temas que faciliten, por ejemplo, el control sobre la corrupción. Nosotros hablamos de que y estamos totalmente en contra de la corrupción y nosotros vamos a ser gente que vamos a controlar no solamente a nivel de instituciones públicas, tiene que hacer también un trabajo en instituciones privadas, porque a veces la relación público-privado, en ese momento existen problemas de corrupción. Vamos a entrar en este tema de organización para lo que es evitar lo que es la corrupción. Público. Por ejemplo, si hay problemas de defraudación en la aduana, es porque ha fallado en la aduana. Si hay problemas de defraudación de impuestos, es que ha fallado el SRI. Si hay problemas de defraudación en contratos públicos que perjudican al Estado, es porque falló la Contraloría. Por eso sancionaron al Contralor. O si es porque la empresa privada que ganó más de 36 mil millones de dólares en el Ecuador llevó ese dinero al exterior, evitando con esto la generación mayor de empleo y riqueza. También tenemos que hablar de eso. No, claro que hay que hablar de eso, pero lo que pasa es que eso solo es posible gracias a la concurrencia con los funcionarios, con malos funcionarios públicos. Claro, público. Puede ser que el público exigió esta corrupción al privado, o a veces que el privado también le indica al público que le va a dar un soborno para que le dé un contrato. Eso también se da. Aquí no hay ángeles y no hay solamente ángeles y demonios. Aquí en todo el país hay que hacer un control. Pero sí es seguro, y eso sí le doy por asegurado, que en el Ecuador la mayoría, el 99% de ecuatorianos, somos gente honesta y gente honrada, que lo que tenemos que hacer es el esfuerzo en conjunto y a evitarse esto que la oposición ponga el pie, sino que ponga el hombro para apoyar el desarrollo del Ecuador. El objetivo de todos tiene que ser el desarrollo económico del Ecuador. ¿Que existen fallas? Claro que existen fallas, pero en esas fallas tenemos que corregir, y ahí es la grandeza de la gente. La grandeza de la gente se le ve cuando propone y no solamente cuando critica. Mauricio Proaño, asambleísta de Alianza País, gracias por su participación en Contacto Directo. A ustedes muchas gracias. Wendy. Vamos a una pausa, Alfredo, y más adelante Eliseo Azuero, asambleísta independiente, integrante de la bancada de Integración Nacional, estará con nosotros. Preguntas para la consulta popular propuestas por bancadas de oposición en la Comisión de Participación Ciudadana. Lo analizamos al regreso. Cada nuevo capítulo de la onanista telenovela de espionaje e impunidad de la Alianza País, a un gobernante, eclipsa la forma en que la vida de la ciudadanía empeora cada día. Lo escribe así Santiago Roldós en la revista Vistazo, que circula desde hoy. En agosto 31, hace 3 semanas, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea notificó al presidente de la República un exhorto para convocar a una consulta popular que incluya varios temas aprobados por unanimidad en esa comisión, que está solamente integrada por asambleístas de la oposición. Está con nosotros Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias a usted. Buenos días a los ecuatorianos. Efectivamente, hicimos... A ver, pero todos los candidatos presidenciales en primera vuelta ofrecieron una consulta popular, menos Washington Pesantes, que planteó una asamblea constituyente, y Lenín Moreno, que no ofreció ni consulta ni constituyente. Las preguntas propuestas recogen los planteamientos entonces de Guillermo Lasso, Cintia Viteri, Paco Moncayo y Dalo Bucaram. Yo creo que recogen las propuestas de los ecuatorianos que están a lo largo de estos 10 años limitados en sus derechos y observando cómo esta cantidad ingente de recursos que ha tenido el Ecuador en estos últimos 10 años se han manejado de manera poco transparente y poco clara, con la participación de autoridades de control elegidas a dedo y precisamente para favorecer este estado de impunidad que hoy los ecuatorianos estamos sintiendo como una vergüenza general de todos los ecuatorianos. Por esa razón, la comisión a la que me pertenezco, sí en efecto ha hecho planteamientos que casi todos coinciden en el tema de la eliminación, por ejemplo, de estas llamadas enmiendas constitucionales que se hicieron a espaldas del pueblo, aprovechando
la bondad, la generosidad de los ecuatorianos. Ahí no acudieron, ahí no hablaban de regresividad de derechos, ahí solo hablaban de que es constitucional el hecho de que las personas, aprovechando el Estado candidato y el recurso con el que cuenta una autoridad en determinado momento, pueda servir para promover su reelección. Eso es inmoral, eso es ilegal, eso es no preguntarle al pueblo sobre la necesidad que tienen los ecuatorianos de refrescar los cuadros de administración de los recursos de los ecuatorianos. Así que, dadas estas cosas, también la Comisión planteó un hecho muy importante que va en la regresividad de derechos de los trabajadores. Sí. Hay una pregunta muy interesante porque no la plantean otros sectores, que es respecto a la tabla de consumo permitido de drogas, que ha sido tema del diálogo con el presidente de la República, incluso con entrevistas personales con Paco Moncayo, Dalo Guarán, Cintia Viteri, pero sin ningún resultado hasta ahora. ¿Qué plantea la pregunta? ¿Solo la eliminación de la tabla? Plantea la eliminación de la tabla y también contiene los aspectos medulares con los que se tiene que trabajar en esta reforma, en este propósito que es hoy en día un propósito de todos los ecuatorianos, tomando en cuenta que existe una invasión de consumo en todos los niveles de la sociedad ecuatoriana y particularmente en el nivel juvenil. Esta es una de las cosas importantes. También hemos hecho el tema de aquella violación de los derechos de los trabajadores cuando se les limitó las utilidades para que el restante de ese límite que estableció el Estado ecuatoriano vaya a manos del Estado dispendiador. En este caso, en la Amazonía, por ejemplo, los recursos de los trabajadores petroleros que tenían la suerte de tener utilidades a fin de año muy importantes que no le afectaba en nada al Estado ecuatoriano. Ahora estos recursos son administrados de manera poco clara por una institución que se llama Ecuador Estratégico, en donde además existen recursos de la Ley 122, que es un derecho de los amazónicos que lo teníamos y que percibían los municipios, los gobiernos provinciales y que enmudecieron cuando de una manera bastante poco clara se limitó ese derecho, que es un derecho adquirido de los ecuatorianos. Y sobre eso de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, respecto a la supresión del 40% de aporte anual para el fondo de jubilación, ¿se va a preguntar sobre su restitución? Nosotros creemos que sí, no está en la propuesta nuestra, mas sin embargo, diferentes sectores convergen en la necesidad de hacer este tipo de preguntas al pueblo para que regrese esa asignación que el Estado tenía como obligatoria para poder mejorar la situación de la seguridad social. Y yo quiero aprovechar la oportunidad, mi querido Alfredo, para preguntarle al Ecuador, hacer un planteamiento que va en la línea de conservar esa región amazónica que es el 50%, el 47.5% del territorio nacional, y si me permite, es lo que, cumpliendo con lo que ha pedido el señor presidente de la República, me voy a permitir manifestarles a los ecuatorianos. ¿Está usted de acuerdo en que las provincias que integran la región amazónica se constituya un régimen especial, para lo cual se constituirá un régimen administrativo y de gobierno regional especial, dentro de cuyo territorio se podrá limitar las actividades públicas o privadas extractivas o de cualquier otra índole que puedan afectar el medio ambiente? Se restablezcan los derechos adquiridos de los amazónicos que estaban contenidos antes del 2008 en la Ley 122, en el artículo 58A de la Ley de Transformación Económica para las Finanzas Públicas, que nos permitieron un 30%. Precisamente la limitación sobre la explotación de ciertos recursos naturales en las zonas protegidas. Por ejemplo, ¿por qué no se preguntaría concretamente sobre la explotación del Yasuní? Precisamente por esto, la pregunta. Lo que pasa es de que es bastante ambiguas las disposiciones constitucionales. El 242 de la Constitución establece regímenes especiales siempre y cuando el presidente lo considere pertinente. Usted sabe, y los ecuatorianos saben, que el Yasuní ha sido afectado en su flora, fauna y en la vida de su gente, porque no importa lo que se dañe, lo que importa es sacar recurso petrolero, esquilmar a la naturaleza y ponernos a los ecuatorianos una vez más en contra de ese bien que tenemos que preservar. Ahora que se ha prevendido el petróleo de este gobierno por el anterior, los únicos recursos que no están así son los del Yasuní y TT. Eliseo Acero, se nos terminó el tiempo. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo, gracias, ecuatorianos, muy amables.
Solo para despedirnos, contigo Alfredo, nos vemos el día lunes, pero mañana hay otra cita aquí en Contacto Directo a las 7 de la mañana. Nos vemos el próximo lunes.